te gusta que te llamen? Buenas tardes. Sí, bueno, soy Pedro Luis, pero casi todo el mundo me llama o Pedro Lupi o Lupi. ¿Quieres que te llame Lupi? Lupi. Fenomenal. Pues muchas gracias por estar hoy aquí, este domingo, esta tarde con nosotros. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre tu trabajo. Antes voy a presentarte para que la gente te conozca. Tenemos a Pedro Luis Picazo, que como a él le gusta que le llamen es Lupi. Él, bueno, es profesor de enseñanza de secundaria. Está preocupado siempre por aplicar nuevas técnicas, nuevas metodologías y recursos para conseguir la formación integral en el alumnado. Tiene un máster en coaching educativo y es experto en inteligencia emocional, es coach personal y emocional, formador de formadores, ponente y maestro de las emociones, pero es que además es autor también del proyecto publicado de emociones creativas. O sea, no te has dejado nada Bueno, pendiente. esa es parte. Me ha dado siempre mucha cosa, ¿no? Cuando me hacen feedback de algunos de mis títulos, ¿vale? Yo creo que la vida es mucho más experiencia que titulación, pero esa titulación nos da realmente los cimientos o la base para apoyar toda esa experiencia vital. Entonces, cuando yo he estudiado las diferentes especialidades o las diferentes disciplinas, me he dado cuenta de que en algunas cosas yo llevaba razón, con lo cual me he sentido bien. Te has Y reafirmado. claro, y en otras que he tenido que doblar un poquito mi razón y decir, venga, vale, voy a aceptar pulpo como animal de Voy a abrir mi compañía. mente un poquito, voy a ser flexible, ¿eh? Efectivamente. Pero sí, es importante y hoy más que nunca que los docentes estemos preparados para afrontar esta realidad que nos ha tocado vivir, pero ya no por la pandemia, sino por lo que llevamos en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, cuanto más aprendamos, cuanto más conozcamos, mucho mejor será. Bueno, pues Por supuesto que sí. No, me encanta porque justamente tú como docente y tan formado en este tema de la educación emocional, qué mejor ejemplo, ¿no? Para poder hablar y explicar a otros padres y a otros docentes la importancia que tiene pues en poder estar en continua formación, ¿no? Porque tú dices exactamente, al final te quedas con la experiencia, pero para eso tienes también que escuchar, formarte, capacitarte y estar al tanto de todo de lo que sucede, ¿no? Entonces, ahora que tú estás en secundaria, porque normalmente siempre hablamos con profesores de primaria, sí que te quiero preguntar, ¿no? Cómo los alumnos, ¿no? Si has notado cambios en el ambiente emocional tras la pandemia, si estás viendo secuelas que les estás dejando y crees que les ha afectado psicológicamente esta situación, porque tienen una edad, como decíamos antes, de un cambio bastante ajá. complejo. Claro, yo en realidad voy a ser el que continúe lo que acaba de empezar María Jesús, es decir, realmente ya me los ha dejado preparados y ojalá y mis alumnos hubieran estado antes con ella y entonces me llegaran a mí, porque yo continuaría su trabajo y su labor. Por Exacto. desgracia, no es así o casi nunca es así, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Yo los recibo con 11, 12 años y los despido con 18, 19 años. Con lo cual, la labor que ella hace en primaria, pues yo la intento hacer en secundaria. Sí he notado que ha afectado mucho. Vamos a ver, si hablamos de emociones, la emoción que realmente ha primado ha sido la emoción de la tristeza. A ver, la adolescencia y la preadolescencia, pero sobre todo la adolescencia, es una etapa de la vida en la que la tristeza es bastante potente, porque es una etapa de mucho cambio personal, pero también de muchos cambios en su entorno. Físicos también, sí, también, sí. Claro. Entonces, la pandemia lo que ha hecho ha sido potenciar muchísimo el sentir esa tristeza sea mucho más profunda. ¿Y en qué ha derivado? Pues ha derivado en dos sentimientos bastante potentes, ¿no? Que ha sido la ansiedad, por un lado, porque es una edad en la que se necesita
ese movimiento, esa interacción, ese hacer, en el cual no han podido. Y es cierto que aunque ellos son una generación de pantalla, la pantalla no ha sido lo suficientemente fuerte como para suplir esa necesidad de relacionarse con nosotros. Porque la adolescencia también es una etapa de mucho contacto físico. Y eso se ha perdido. De estar con los tuyos, los iguales, efectivamente. Es la etapa del enamoramiento. Es muy complicado ahora porque en los recreos estamos divididos en sectores. Entonces, claro, si yo soy de tercero A de la ESO, de secundaria, para los que son de Latinoamérica, ¿no? Si yo estoy en tercero de secundaria y me enamoro de una chica de cuarto de secundaria, o al revés, es un problema, porque en realidad el recreo, los patios del colegio, del instituto en este caso, se convierten en cárceles. Y aún genera mucha más ansiedad, muchísima más ansiedad. Y esa ansiedad también ha hecho que empiecen poco a poco, y lo digo porque llevamos ya bastante, en España hemos tenido la suerte de tener el curso escolar íntegro, totalmente en el aula presencial. Aunque haya sido con todas las medidas de seguridad del mundo, pero hemos estado muy raros, pero hemos estado. Pero sí he notado en estos meses mucha depresión en el alumnado. Cuanto más hacia los 18 años, es decir, mucho más se va agravando mucho más esa percepción en mi alumnado de depresión, de desmotivación. La palabra sería desmotivación. Veo como que se van apagando. Y lo siento porque yo llego a clase y yo soy un terremoto. Yo entro a clase y yo desmonto. Te ve esa energía que defiendes. Desmonto. Yo es que tuve que ser hiperactivo, estoy seguro. Antes, como no nos diagnosticaban, pues aquí cada uno... Pero yo tengo claro, y mi madre me lo dice, hijo mío, tú tuviste que ser un alumno lo que de se llama TDAH, hiperactivo, ¿no? pero de los gordos. Y sigo siéndolo. Entonces, sí noto que antes de la pandemia, pues revolucionaba la clase y el alumnado me seguía. A ver, cada uno está a su ritmo y a su etapa y a su nivel de crecimiento emocional. Pero ahora es muy complicado. Me cuesta muchísimo esfuerzo y energía en que mi alumnado sientan esa pequeña ilusión, ese pequeño atisbo de alegría. Como si los hubiésemos apagado. Efectivamente. Y luego, ¿qué pasa? Que como estamos con mascarilla y ahora estamos a 1,20 m, pero vamos, de 1,20 m a 1,50 m ya ves tú la diferencia, ¿no? Esa mascarilla y esa distancia también hace como que ellos se transformen en islas. Yo soy de una isla, soy de la isla de Tenerife, de las Islas Canarias. Bueno, pues yo ahora dentro de mis aulas tengo más islas todavía. Muy complicado, no podemos trabajar en cooperativo, que yo soy súper fan de trabajo cooperativo, o por lo menos colaborativo, si no se puede. Soy de interactuar, claro, y eso es muy complicado, muy, muy complicado hacerlo. Y sí noto esa desmotivación y, sobre todo en bachillerato, muchísima negatividad. ¿Por qué? Hablo de bachillerato, que son ya los que están terminando etapa. Ya. Porque no tienen perspectivas de futuro. Es como si esto les hubiese cerrado esa ilusión. Vuelve otra vez a aparecer la palabra ilusión, ese sentimiento tan potente. Como si pregunta. Yo hice el otro día. No ven el camino, ¿no? Que ven como que no hay claro, futuro para ellos. Preguntaba el otro día en un segundo de bachillerato, ¿quién de la clase, en una clase que tengo con 28 alumnos y alumnas, quién de la clase tiene ya claro lo que va a hacer al terminar este año? Solo 2 levantaron la mano. Solo 2. Entonces dije, bueno, voy a ayudarles, les voy a acompañar este año para que por lo menos tengan claro lo que no quieren hacer. Que no es malo. Bueno, es una parte por la que empezar interesante. Ok, entonces ese es un poco, lo noto en los recreos, claro, no pueden hacer nada, tienen que estar sentados, entonces es muy complicado, sí noto en ellos esa tristeza que se palpa y no se dejan hacer, ese es el problema. La adolescencia es muy dura y en este momento mucho más todavía. Claro, no, a mí la verdad es que me han cogido el corazón lo que comunicas, ¿no? De cómo vives tú
secundaria en este momento, cómo ves a los niños, creo que verdaderamente es alarmante. Tenemos que tomar ya acción ante estas situaciones, apoyarles más que nunca en estas edades, porque yo creo que la pandemia ha sido difícil para todos, pero hay edades muy cruciales, ¿no? Como los más pequeñitos, los adolescentes, y creo que las personas mayores han estado también muy solas. Entonces creo que tenemos que hacer gran hincapié en poder acompañar de una manera, como decía, ¿no? Pues más empática, más cercana, más consciente, y que puedan expresar lo que están sintiendo, y porque se les ha privado esa libertad, ¿no? Que estaban reclamando a voces, ¿no? Esa necesidad en este tiempo en el que se encuentran de desarrollo, y claro, se les ha paralizado un proceso de desarrollo en ese sentido. Entonces ellos a lo mejor no tienen palabras, no tienen forma de decirlo, pero nosotros, que somos los adultos, somos los responsables de en este momento hacernos cargo de ellos y ayudarles, porque debido a eso las cifras de suicidios se están elevando en los jóvenes de una manera de verdad desbordante. Sí. A ver, ellos están pidiendo ayuda. Lo que pasa es que muchas veces es muy sutil. Es decir, como yo llevo 30 años trabajando con adolescentes. Entonces, los mensajes de la adolescencia muchas veces son muy sutiles. Hay que ser muy observadores. Y en este momento ya no son tan sutiles. Ya son bombardeos totales. Es decir, están gritándonos que necesitan que nosotros, los docentes, pero sobre todo la familia y la sociedad en general, pero nosotros los docentes, que nosotros seamos capaces de darles por lo menos un foco donde poder mirar. Yo es que no quiero hacer ninguna cosa puntual, sino que real, porque yo les planteo siempre el proyecto de vida. Tienen que tener un proyecto de vida, aunque sean adolescentes. Un propósito, ¿no? Por decir, aquí alguien decía aquí tener un objetivo. Yo creo que esto es lo que te hace, exacto, te hace tener un camino y seguir luchando, ¿no? Y trabajando, tener un propósito. Yo por eso estoy intentando meter el coaching también en mis clases, es decir, el tema de la importancia de preguntarnos, constantemente preguntarnos. Es decir, que se pregunten constantemente. ¿Por qué? Porque no es tan importante la respuesta como la pregunta que ellos se hagan. Y entonces estar ahí. Yo por eso sigo insistiendo en que nosotros, los docentes, también la familia, tenemos que prepararnos para ser buenos compañeros de camino. Qué bien. Si te quería preguntar respecto a esto, si tú ves, ¿no? O sea, tras este año, ¿ves que hay mayor conciencia en el ámbito educativo, en los profesores y en las familias sobre la importancia de la educación emocional? Mira, donde lo había, lo sigue habiendo, incluso se potencia. Más. Donde no lo había, sigue sin estarlo. Ese es el problema. Y el problema es que donde lo había, ahora carecen de recursos o de medios para poderlo llevar a cabo. Personalmente, yo sí lo llevo y lo intento y lo potencio. Pero hay compañeros y compañeras. Vamos a ver, el problema está en que si el docente no tiene claro el cómo está, si no tiene claro cómo se siente, el mismo es muy complicado que eso lo transmita al alumnado. Entonces, claro, y en casa ni te cuento. Estamos viendo a familias sin trabajo. Lo que hablábamos antes de que segundo bachillerato no tienen un futuro claro, es porque también están viendo en su entorno que el futuro es que no existe. Yo les intento, bueno, a los de bachillerato les digo siempre, luchen por lo que les apasiona. Y luego ya veremos si hay salidas profesionales o no. Pero por lo menos vas a estar haciendo algo que te apasiona. Claro. Luego lo demás ya veremos. Entonces busca la formación personal que te apasione. Y nosotros los docentes tendremos que hacer una labor también con las familias para intentar que comprendan que no todo en la vida, lo que hablábamos antes, son titulación, sino que la formación no tiene por qué tener un título detrás, que puede ser para otra cosa. Lo que interesa es que yo sea lo que sea, pero que esté bien, me sienta bien y que el mundo de a mi alrededor esté bien.
pero ¿para qué queremos abogados tristes o maestros tristes? O ¿para qué queremos amargados? Más que tristes, amargados. ¿Para qué queremos profesionales amargados? No me sirven, con mucho que sepan de su materia. Sí, porque al final es lo que transmites, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí va. Yo creo que se está haciendo poco, pero bueno, poco a poco. Mira, el sistema educativo tiene que darse cuenta que hace ya varias décadas que hemos cambiado de paradigma. Y lo emocional y lo creativo tiene que entrar en el aula. Sí o sí. ¿Cómo? Bueno, ahí están los expertos y los especialistas, y si no, que me llamen y yo les diré algunas cosas. Es que consulta un poco, lo hablábamos ayer Claro. con Lourdes, me parece, Lourdes Jiménez, que decía que, claro, la administración está hay tanta burocracia y los políticos hacen y deshacen las leyes sin preguntar, ¿no? A los docentes a los que estáis ahí al final. Y entonces, yo creo que es que ya nos hemos dado cuenta que ese camino no funciona. Pues, por favor, vamos a dirigirnos por otro camino, ¿no? Para poder ver la luz ya por fin. Es Claro. un poco la cuestión, ¿no? Y ahí por eso yo también creo que todos los que estamos un poco, somos conscientes, ¿no? De que por ahí sí que está el camino, pues estamos luchando, como tú decías, intentando pues abrir los ojos a otras personas que todavía no han tenido la suerte y la oportunidad pues de ver, ¿no? Dónde puede estar su bienestar y el de las personas que acompañan. Sí que me gustaría que nos contases también un poco sobre emociones creativas, ¿no? Quiero que nos cuentes más, a quién va dirigido, cómo podemos ponerlo en práctica, que nos cuentes. Ok. Y me viene muy bien porque vamos a ver, lo que hablábamos. Mira, si tenemos unos directivos que nos apoyan, a los que estamos luchando por implantar la educación emocional en la escuela, en los institutos, genial. Pero si no lo tenemos, por lo menos que algún compañero o compañera afín se les pegue algo. Es decir, vamos a ser nosotros la pandemia de las emociones, de la educación emocional. Vamos a contagiar a nuestros compañeros y compañeras esa alegría de ver cómo nuestros alumnos aprenden mucho más cuando emocionalmente están equilibrados. Yo siempre digo en su eje. Bueno, pues emociones creativas en su eje, en su centro, ¿vale? Está bien, muy bien. Claro. Emociones creativas es un proyecto que yo he sacado de mi experiencia personal, pero sobre todo del aula. Son 3 manuales. Aquí detrás tengo haciendo la publicidad subliminal. Muy bien, fenomenal. Son 3 manuales, y también los tengo por aquí por si acaso luego habría que enseñarlos. Sí, ahora nos... ¿Vale? Son 3 manuales y son todo prácticas que yo hago normalmente conmigo mismo y en el aula. Pero también, claro, pero lo hago en cualquier ámbito y sobre todo está pensado para el docente. ¿De qué nivel? De todos. Y si no es docente, también. Son prácticas para que tú interiorices un montón de herramientas de las que nos ha dicho antes María Jesús, de los 5 pilares de Goleman, ¿vale? Entonces tú interiorizas esas herramientas, esas prácticas, son todo prácticas, con unas actividades, y luego eso, tú, una vez interiorizado y practicado, lo llevas al aula, a tu casa, a tu centro de trabajo, a la cola de Mercadona. He hecho publicidad. Bueno, claro, hay también que llevarla. A ver, las prácticas emocionales hay que llevarlas también a las colas del supermercado. A todos lados. Claro. Las emociones nos acompañan cada segundo. Eso es, que las emociones te acompañen. Pues eso es. Entonces son muy, muy, muy prácticos. Además también con QRs con apoyo, con un videoblog también de apoyo. Es decir, son unos manuales muy chulos. Y mira, te digo unas cuantas reseñas. Sí. La primera, yo soy totalmente partidario de que tenemos que trabajar el autocuidado del padre, de la madre, del tutor o del profesor. El autocuidado. Primero yo. Porque acompaño a los adolescentes, camino junto a los adolescentes, pero yo estoy viviendo las mismas circunstancias y la misma realidad. Con lo cual, o yo estoy preparado o mi acompañamiento va a ser muy frustrante. Porque yo voy a estar trabajando con ellos en el mismo nivel emocional. Y ahí no hay ayuda.
No estás potenciando nada, al contrario, estás hundiendo mucho más. No, incluso a lo mejor ni conexión, ¿no? Porque cada uno vive desde Efectivamente, el la problema. empatía que hablábamos antes no surge. La Exacto. empatía surge cuando yo entiendo lo que están viviendo mis alumnos porque yo lo estoy viviendo también. Pero yo tengo las herramientas necesarias para decirles cómo se puede superar. Por eso hablo mucho de la escucha activa, escuchar mucho a nuestros alumnos, escucharles, pero escucharles de verdad, porque tienen muchísimas cosas que decirnos, que se expresen, que lo que sienten lo digan. La paciencia. Hay que trabajar muchísimo la paciencia, sobre todo yo que trabajo con adolescentes. No tires la toalla a la mínima. Sigue trabajando. Más hoy en día que todo lo tenemos en la era de la inmediatez, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares a trabajar con los niños y adolescentes. Vuelvo con María Jesús. Aprender a parar, aprender a callar, aprender a respirar, aprender a sentir. Yo trabajo mucho la escritura emocional. Yo tengo una herramienta que es mía, patentada, que es el diario de sentimientos, que está en mis manuales, y el diario de sentimientos lo hago todos los días en clase. Ellos escriben lo que sienten. Hay unas preguntas fijas, pero ellos escriben lo que quieran. En casa lo hacen. Sé de madres, más que padres, de madres que trabajan el diario de sentimientos. Qué bueno. La escritura emocional, la creatividad, dejar que nuestro alumnado se exprese y que pinte, que baile, que diga, bueno, no se puede bailar, pero bueno, es lo que hablábamos. Yo soy de la abrazoterapia y no puedo hacer abrazoterapia. Estoy ya empezando a hacer abrazos creativos. ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntame. Pues intentamos ver cómo nos podemos abrazar de tal manera que sea sin riesgo, pero que nos podamos abrazar. Entonces les digo a ellos que vayan proponiendo. Tenemos que dejar al alumnado que proponga. Qué bueno. Lo hacemos en los recreos creativos. Como no pueden hacer nada en los recreos, pues en los recreos inventamos maneras diferentes de podernos abrazar. Para tener un contacto, ¿no? Eso es. Entonces es una manera también. TikTok. Hacemos TikTok en los recreos, sobre todo con los mayores. Vídeos. Claro, pero que luego a lo mejor se graban o no se graban, pero el rato que estamos haciéndolo y preparándolo y las que están, las monitoras, que son alumnas. Ah, lo preparáis, ¿no? Claro. Luego algunos se graban, otros no, ¿vale? Vale. Pero quiero decir que potenciar ese tipo de actividades en los centros es muy, muy, muy bueno. Y sobre todo, y ya con eso termino hablando del tema de emociones creativas, el tema del amor. Hacerlo todo con mucho amor, a uno mismo y desde uno mismo a los demás. Eso es imprescindible. Termino siempre todas mis prácticas con la parte de la inteligencia espiritual, trascendental, como la queramos llamar, que es esa inteligencia que nos lleva a transformar el mundo. A esos para qué. ¿Para qué? Esos para qué de la vida, ¿no? Cuando yo no esté en este mundo, ¿qué va a haber en el mundo diferente que lo va a hacer mejor? ¿Qué puedo aportar yo al mundo, a mi clase, a mi grupo de amigos, a mi familia? ¿Qué puedo aportar yo para hacerla mejor? Esa trascendencia, ¿no? Que cuando hablamos de espiritualidad parece que estamos hablando de religión y no. Estamos hablando de esa parte intrínseca del ser humano. Porque pero ahí está el propósito también, ¿no? Efectivamente. Claro, pero esto va mucho más allá del propósito, porque el propósito sigue siendo mental. Ya. Sí, pero que ayuda al niño, ayuda a canalizar. Eso es. Eso es. Y poco más. Vale, pues sí, para terminar, antes de que nos digas dónde podemos encontrarte, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Tus alumnos, cuando pasan los años, van a decirte gracias, Lupi? Sí, es muy gratificante. Mira, bueno, voy a hacer publicidad. Ahora mismo tengo, fíjate, ni siquiera un alumno, al hermano de un exalumno, está ahora mismo aquí en Tenerife. Es Mister y se va a presentar a Mister España. Bueno, pues lleva todos los días que lleva aquí en Tenerife mandándome mensajitos y tal para darme consejos, porque mi hermano me ha hablado de ti, por favor, dime qué. Quiero decir que hasta o sea, que él ni siquiera te ha tenido. Ni siquiera me ha tenido como profesor. Ha sido su hermano mayor. Qué fuerte. Tengo exalumnos y exalumnas que son amigos íntimos. Amigos íntimos. Porque la conexión es para toda la vida. En primaria es brutal, pero en secundaria es más potente. ¿Por qué? Porque ya tienen una edad en la que conectar con un adulto es más difícil, más complicado. Entonces, claro, maestro, ¿por qué no me adopta? Te dicen, ¿no? Claro,
¿Sabes? Pero porque se han sentido escuchados y se han sentido entendidos por un adulto, que en el fondo es lo que ellos quieren, ¿no? Por eso, Claro. por eso me venía esta pregunta, ¿no? Y, Porque, claro, y no se pierde el respeto, no se pierde el rol de profesor, no se pierde, es que la gente tiene mucho miedo a ese tipo de cosas, no se pierde, claro, se no gana. saber el marcar el como yo soy el Sí, adulto yo y aquí eso es. me tienes que respetar. Pero que los adolescentes saben, son, a ver, son personas completas, en pleno desarrollo, pero completas. Es verdad que su lóbulo frontal todavía le quedan muchos años, pero son completas, son Sí, sí, completas. sí, sí. Me Entonces, parece, y además es que nosotros muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de tus maestros? Porque te impactan tanto, pero tanto para lo positivo como como para para lo lo negativo. negativo, que a mí, claro, me hace tanta ilusión que haya profesores como tú, claro, han tenido tanta suerte y yo diría, es que, claro, yo tuviese un profesor así, pues ahora de mayor estaría todavía idealizándole y queriéndole, ¿no? Porque por Sí, haberme sentido escuchada y atendida en la parte emocional que en esas edades es primordial. pues Así sí. que te quiero dar las gracias, Lupi, de verdad, ha estado súper interesante, me ha encantado todo lo que nos has contado. Por favor, deja en el chat. Es tan sencillo como entrar en pedrolupi.es. Esa es mi web. Y en mi web están todas las redes sociales. pedrolupi.es. Vale, Ahí están todas mis redes. Bueno, falta TikTok, pero bueno, es que TikTok lo tengo un poco, como he dicho, un plan de hobby, ¿no? En plan de hobby. Solamente para terminar, una de mis herramientas, porque el conocer las emociones es muy importante. Entonces yo Ahí ya clase... preguntan un segundo, Dime. el nombre del manual, vale, lo pongo yo. Es Claro, Emociones Creativas emociones de, creativas. y ponéis, pongo el nombre, no Lupi. Claro, es de PPC Editorial. PPC. Sí. Está también en Colombia y en Argentina. Ah, mira, En físico me refiero, ¿vale? sí que lo pueden. Claro. ¿Ok? El de Y los son tres. tranquilos va primero. Claro, el primero es emociones creativas. Luego mis Ah, alumnos, porque como mis alumnos han sido los que me han ayudado a escribirlos, el segundo, el nombre que le pusieron ellos fue Más emociones creativas. se Y lo luego el curraron. tercero, les dije, bueno chicos, no podemos poner Vamos. muchas más emociones creativas. Y entonces me dijeron, y el tercero era cuando las emociones se hacen creativas, porque el tercero es un practicum. Es un practicum. No, en Colombia está el primero, en Colombia y en Argentina está el primero, pero presionen en la editorial para que lleve los otros dos. Y bueno, y en Chile, en México, en todos estos sitios, presionen sobre todo a SM, que es la editorial madre, para que los lleve. Les decía que mira qué recurso educativo tengo en el aula, muchos días aparezco en el aula así. Estás enfadado. Claro, les digo, hoy chicos, vengo de esta manera. Yo no les digo nada. Y entonces digo, ¿cómo vengo? Y entonces, claro, casi todos me dicen, has tenido hoy un mal rollo con la jefa de estudio, seguro. Es que no se Sí, pueden aburrir contigo, Lupi. tenemos que buscar ese tipo de recursos para romper el hielo. La música importantísima. Y bueno, Sí, chica, creo que voy en mi tiempo, creo que he cumplido con mi horario. sí, vamos fenomenal, vamos fenomenal. Te doy las gracias, seguimos en contacto, ¿vale? Decía por aquí María Jesús que tu entrevista divertidísima, que muchas gracias. Nada, Así que un besito muy fuerte y voy a un dar beso enorme. paso Gracias. al tercer ponente, a David Fernández. Hola David, ¿estás por aquí?